¿Has visto alguna vez el momento en que un ex líder guerrillero pierde un debate económico? Esa noche, en Bogotá, Gustavo Petro se sentía confiado mientras defendía sus políticas de izquierda y justicia social frente a Javier Milei. Décadas de experiencia en la lucha, apoyo popular, visión progresista. Pero lo que pasó esa noche demostró cómo un debate puede dejar incluso al revolucionario más experimentado completamente indefenso en temas económicos. La Casa de Nariño en Bogotá respiraba historia revolucionaria esa noche de septiembre. Los salones que habían sido testigos de décadas de transformaciones políticas en Colombia habían sido preparados meticulosamente para albergar una cumbre de líderes sudamericanos de excepcional importancia. Los salones protatos de los próceres de la independencia observaban desde las paredes con esa gravedad que solo dan los siglos de lucha por la libertad. Los candelabros coloniales proyectaban una luz dorada que realzaba la arquitectura republicana del edificio, y en el ambiente flotaba esa mezcla de tradición histórica y esperanza de cambio que caracteriza los encuentros oficiales en territorio colombiano. Gustavo Petro ocupaba su lugar en la mesa principal, con esa presencia serena que había perfeccionado durante décadas de lucha política y social. Su traje sobrio pero elegante, su postura erguida que reflejaba años de resistencia, y esa expresión que combinaba la sabiduría del veterano político con la pasión del revolucionario que nunca había renunciado a sus ideales. No era solo un presidente, era la encarnación viviente de la izquierda latinoamericana que había llegado al poder por vías democráticas, el símbolo de que era posible combinar la lucha social con la institucionalidad, el líder que representaba las esperanzas de transformación de millones de colombianos. Frente a él, en el lado opuesto de la mesa de negociaciones, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba incluso sus encuentros más diplomáticos. Su presencia contrastaba notablemente con la solemnidad revolucionaria del ambiente, gestos más directos, una energía apenas contenida que parecía fuera de lugar entre tanto peso histórico progresista. No parecía intimidado por estar frente a uno de los líderes más respetados de la izquierda continental. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender de primera mano el funcionamiento de un gobierno que había prometido cambiar las reglas del juego económico y social. La reunión había comenzado con los rituales habituales de la diplomacia progresista, intercambios de solidaridad entre movimientos populares, reconocimientos mutuos de la importancia de la justicia social en América Latina, conversaciones sobre la necesidad de combatir la desigualdad, y esa danza delicada de valores compartidos que precede a las discusiones más técnicas. Petro se había mostrado en su mejor forma como anfitrión comprometido, compartiendo reflexiones sobre la construcción de la paz en Colombia, describiendo los avances de su gobierno en materia de derechos humanos, estableciendo sutilmente el marco ideológico dentro del cual esperaba que se desarrollara toda la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la discusión derivó hacia modelos de desarrollo económico específicos. Petro, acostumbrado a que los líderes latinoamericanos mostraran al menos respeto por su experiencia en la lucha social y su conocimiento de las realidades populares, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por los logros de la transformación progresista colombiana, ni intimidado por el peso histórico de su trayectoria revolucionaria. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas sobre resultados económicos concretos que sugerían un conocimiento técnico que iba más allá de lo que las conversaciones ideológicas habituales requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Petro decidió impresionar a su invitado con una de las narrativas más sólidas del arsenal progresista latinoamericano, las transformaciones sociales que su gobierno había iniciado para construir un país más justo y equitativo. Presidente Milei, comenzó Petro inclinándose ligeramente hacia adelante con esa cadencia apasionada que había perfeccionado durante décadas de lucha política. Creo que es fundamental que comprenda la importancia de poner la justicia social en el centro de toda política económica. Era el tipo de apertura que Petro había utilizado exitosamente con cientos de líderes internacionales, diseñada para establecer el marco de valores y situar a Colombia en una posición de liderazgo moral en la conversación. Durante toda mi vida, continuó elevando ligeramente la voz para transmitir la pasión de sus convicciones. He luchado contra un sistema que concentra la riqueza en pocas manos mientras millones viven en la pobreza. Eso, señor presidente, es lo que llamamos verdadero cambio. Los otros miembros de la delegación colombiana asintieron respetuosamente.
Era difícil argumentar contra una trayectoria de lucha tan coherente y contra objetivos tan nobles como la justicia social, especialmente cuando se estaba sentado literalmente en el corazón del poder que había hecho posible esa transformación histórica. Pero Milei no pareció particularmente impresionado, simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: Gustavo, ¿y cómo han evolucionado los indicadores económicos de Colombia desde que implementaron esas políticas de justicia social? La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos verificables en lugar de narrativas inspiradoras. Petro titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus presentaciones sobre justicia social fueran recibidas con solidaridad ideológica, no sometidas a análisis empírico detallado. Bueno, respondió con menos fluidez de la habitual, estamos construyendo un modelo alternativo que prioriza a las personas sobre las ganancias. Sí, pero me refiero a resultados específicos, insistió Milei con la misma curiosidad académica. Crecimiento del PIB, inflación, desempleo, inversión. ¿Cómo ha respondido la economía a esas políticas? La insistencia en datos concretos comenzó a incomodar a Petro. No estaba acostumbrado a que cuestionaran los métodos de evaluación del progreso social, especialmente no en su propia casa, ante su propia delegación. Mire, presidente, dijo Petro, y su tono comenzó a perder la calidez inicial. Nosotros no medimos el éxito solo por indicadores capitalistas. Medimos el éxito por el bienestar de nuestro pueblo, comillas. Era una respuesta ideológica envuelta en una descalificación del método de medición, el tipo de maniobra que Petro había usado durante años para desviar conversaciones técnicas hacia terrenos donde se sentía más cómodo. Pero Milei no se dejó desviar ni intimidar. Por supuesto, Gustavo. Solo pregunto porque hay algunos datos que me han llamado la atención sobre la evolución económica de Colombia. Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. ¿Te importa si revisamos algunos números mientras hablamos? No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica. Petro sintió una punzada de inquietud. En su experiencia, cuando los visitantes extranjeros comenzaban a sacar dispositivos para consultar datos sobre Colombia, raramente era para confirmar los éxitos de su gestión. Crecimiento económico de Colombia en 2024, datos del DANE, 1.2% anual, uno de los más bajos de América Latina, leyó Milei con la misma tranquilidad académica. Los números comenzaron a caer sobre el silencio de la Casa de Nariño como gotas de ácido. No eran ataques ideológicos, pero estaban estableciendo una realidad que contrastaba dramáticamente con cualquier narrativa de éxito del modelo progresista colombiano. Inflación acumulada desde el inicio de su mandato, 23.4%. Desempleo urbano, 11.8%, con especial impacto en jóvenes, 19.3%. Petro ya no podía mantener su compostura revolucionaria. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido defensividad. Pero lo más preocupante, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, es la evolución de la inversión privada, menos 18% en términos reales desde que asumió la presidencia. Se dirigió directamente a los miembros de la delegación colombiana, incluyendo a Petro en su discurso, pero transformándolo de anfitrión en objeto de análisis. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a un representante de políticas que buscan la justicia social, pero que están generando resultados que afectan precisamente a los sectores que pretenden proteger. Regresó su atención a Petro, que permanecía visiblemente afectado por el desarrollo inesperado de la conversación. Porque verás, Gustavo, la pregunta que yo me hago es muy simple. ¿Cómo puede considerarse exitosa una política de justicia social que genera estancamiento económico, alta inflación y pérdida de empleos? Petro intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Usted no entiende las complejidades de la transformación social. Gustavo, lo interrumpió Milei con firmeza pero sin agresividad. Yo entiendo perfectamente las complejidades. Lo que no entiendo es cómo llamas justicia social a políticas que empobrecen a la población.
Sacó nuevamente su teléfono, y Petro sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando la evolución del poder adquisitivo de los salarios colombianos, y hay un patrón muy preocupante. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica: salario mínimo nominal, aumento del 16% desde 2022. Inflación acumulada en el mismo periodo, 23.4%. Resultado, pérdida del poder adquisitivo del 7.4%. Los porcentajes fueron como una bofetada a toda la narrativa de justicia social presente en el salón. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo, Gustavo?, preguntó Milei, adoptando un tono casi compasivo. Que cuando les preguntan a los trabajadores colombianos si su situación ha mejorado, el 67% dice que ha empeorado desde que asumiste. Se dirigió a toda la delegación. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a alguien que celebra políticas de justicia social, mientras los resultados muestran mayor pobreza para los trabajadores. Regresó su atención a Petro, que permanecía inmóvil, claramente afectado por la cascada de datos que contradecían sus narrativas. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es: ¿qué tipo de justicia social es esa? ¿Qué tipo de revolución considera una victoria empobrecer a los trabajadores que dice defender? Petro intentó una última defensa: estamos construyendo cambios estructurales que requieren tiempo. Gustavo, lo interrumpió Milei con una suavidad que resultaba más devastadora que cualquier ataque. Los trabajadores no pueden esperar cambios estructurales cuando no pueden comprar comida hoy. Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una lección final. Porque verás, en economía hay una regla muy simple: las buenas intenciones no alimentan familias, los resultados alimentan familias. El resto de la reunión transcurrió en una atmósfera surrealista. Petro intentó algunos comentarios sobre procesos de transformación complejos y resistencia del establishment. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad revolucionaria que había perdido toda credibilidad económica. Los otros miembros de la delegación colombiana evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico. El colapso de décadas de narrativa progresista, demolido no por ataques ideológicos o confrontaciones políticas, sino por la simple exposición de datos oficiales que mostraban el fracaso de las políticas que había estado defendiendo. Durante las horas siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos políticos de Bogotá y las capitales latinoamericanas. Los clips de la confrontación, grabados discretamente por algunos asistentes, se volvieron virales en redes sociales privadas antes de llegar a los medios internacionales. Pero más dañino que la viralización fue la imposibilidad de Petro para refutar la lógica simple pero devastadora que Milei había presentado. Si las políticas de justicia social estaban funcionando, ¿por qué los trabajadores estaban peor? Si la transformación era exitosa, ¿por qué la economía se estancaba? Los medios económicos latinoamericanos no tardaron en hacerse eco. El día que el progresismo perdió el debate económico, titularon algunos. Cuando los datos vencieron a la ideología, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista argentino había logrado hacer algo que años de oposición política no habían conseguido: reducir el discurso revolucionario colombiano a silencio con estadísticas oficiales irrefutables. Pero el impacto más profundo no fue mediático sino político. En los círculos de poder de Bogotá, la historia se convirtió en una anécdota repetida una y otra vez. El momento en que Gustavo Petro había sido confrontado con los resultados reales de sus políticas revolucionarias y no había sabido cómo defenderlos. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron particularmente difíciles para Petro. Acostumbrado a controlar la narrativa política a través de marcos ideológicos establecidos, se encontró por primera vez con una situación donde los hechos económicos eran tan claros que cualquier intento de reinterpretación ideológica resultaba contraproducente. Dentro del círculo dirigente colombiano, el impacto fue igualmente devastador. Varios funcionarios de alto rango comenzaron a cuestionar privadamente si las políticas de transformación social estaban realmente funcionando como esperaban.
o si era necesario revisar los métodos de implementación. La confrontación había expuesto una contradicción fundamental que era imposible de resolver con retórica. ¿Cómo podía considerarse exitosa una revolución que empeoraba las condiciones de vida de los revolucionados? 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en Bogotá, su respuesta fue característica. Las revoluciones verdaderas se miden por resultados, no por intenciones. Cuando los trabajadores están peor después de una revolución, algo está fundamentalmente mal. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que los números fueran problemáticos, sino que alguien con tanta experiencia en lucha social no pareciera considerar esos números como una evaluación válida de su gestión. Es como si hubiera perdido la conexión con la realidad material de las personas que dice representar. Un año después, Petro evitaba cuidadosamente cualquier discusión sobre indicadores económicos específicos en eventos públicos. Cuando coincidía con Milei en foros internacionales, mantenía una distancia respetuosa y evitaba entrar en debates técnicos sobre resultados de gestión. Los analistas políticos notaron este cambio de comportamiento y lo interpretaron como una evolución significativa en el discurso petroísta. Por primera vez en décadas, el líder que había construido su carrera sobre la crítica al modelo económico dominante parecía consciente de que sus alternativas también podían ser sometidas a evaluación empírica. El legado de aquella noche en la Casa de Nariño fue duradero y transformador. En las universidades colombianas el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de conectar las políticas sociales con resultados económicos verificables. En los círculos progresistas latinoamericanos, se estableció como ejemplo de cómo las buenas intenciones no son suficientes si no van acompañadas de competencia técnica. Pero quizás el impacto más significativo se sintió en una nueva generación de líderes de izquierda que tomaron nota de la lección. En la era de la información transparente, ninguna revolución puede sostener indefinidamente narrativas de éxito que contradigan la experiencia económica real de la población. Y así, en los salones históricos de la Casa de Nariño, bajo los retratos de los próceres de la independencia y las banderas de la transformación social, se demostró que ninguna ideología, por noble que sean sus objetivos, puede sobrevivir al encuentro con resultados económicos que contradicen sus promesas. Esa noche, Gustavo Petro aprendió la lección más dura de su carrera revolucionaria, que cuando las políticas de justicia social generan injusticia económica, toda la retórica del mundo se vuelve irrelevante. Y que la pregunta más simple, ¿están mejor o peor los trabajadores?, puede ser más devastadora que cualquier crítica ideológica. Porque en la era de la medición empírica, no hay revolución lo suficientemente noble, no hay lucha lo suficientemente heroica, no hay narrativa lo suficientemente inspiradora como para explicar por qué las políticas de justicia social empeoran las condiciones de vida de los que supuestamente benefician. La lección quedó flotando en el aire de la Casa de Nariño como una advertencia para todos aquellos que construyen su autoridad sobre intenciones no respaldadas por resultados. Cuando alguien pregunta por los números reales, más vale tener algo mejor que ideología para responder. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de medir las políticas sociales por sus resultados reales en lugar de por sus intenciones declaradas, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que hasta las revoluciones más nobles deben enfrentarse a la realidad más cruda, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de los datos frente a las buenas intenciones.